Hola, ¿qué tal? Bueno, volviendo a la continuación del video de sensores parte 2, em, esta sería la continuación. Como dije al principio, se iba a partir, sensores parte 2 se iba a partir en dos, ¿sí? Por el cuento de renderizar y para tener la puntualidad. Entonces, antes de empezar este tema, voy a dejar en mi blog esta guía de amplificadores operacionales que la realizó el docente, un profesor Gerardo Maestre González. La verdad, no pertenece a mi universidad. Es un material que me sirvió demasiado en mi formación. Este señor hizo lo posible para que el estudiante entendiera eh, sobre amplificadores operacionales, ya que bueno, los amplificadores operacionales no son complicados, son incluso útiles, pero en mi experiencia personal no son complicados en la hora de calcular, mejor dicho, en la hora de tenerlo en el cuaderno o en el simulador. Para mí lo complicado es hacer operaciones complejas con ellos. Eso para mí fue un calvario, especialmente tratar de hacer el control PID por medio de amplificadores operacionales. Para mí eso fue, uy no, es que lo recuerdo y de verdad fue tenaz. Pero es normal, como todos nosotros estudiantes, ya graduados, profesionales, siempre tuvimos que hacer un sacrificio y siempre teníamos problemas, ¿no? Siempre teníamos, especialmente en la parte así como en la parte electrónica e industrial. Entonces, bueno, ¿qué es un amplificador operacional? Para tener un recuento, este video sirve como para tener un recuento, ¿sí? De los que ya conocieron, vieron esto, y bueno, y al que no, pues sería como una introducción. El amplificador operacional es un dispositivo, ¿sí?, que me permite a mí realizar infinidad de cosas. Por lo general, el amplificador operacional siempre está realimentado con la salida y la entrada. Entonces eso tiene una serie de ese documento que voy a compartir de ese profesor. Pues nos enseña a nosotros o nos explica detalladamente de dónde salen las fórmulas que vamos a ver por medio de análisis de leyes de Kirchhoff. Y bueno, de verdad es un material impresionante, súper bueno. De ahí saqué entonces estas imágenes que van a ver, estas fórmulas y toda la teoría en sí. ¿Para qué sirve el amplificador operacional en esto? En este cuento de sensores, pues va a haber un momento donde los sensores toca hacerle un acondicionamiento, que va a explicar para qué se hace el acondicionamiento, y si es el caso, claro que hoy en día lo hace digitalmente por medio de software o hardware también, el filtrado de las señales. Entonces los amplificadores operacionales son excelentes en esa parte de filtros. De verdad sí me iba muy bien con eso de filtros. Entonces ellos están clasificados y están amoldados matemáticamente como la multiplicación, ¿sí? La multiplicación está como el restador o el diferencial. Está también visto como un igual, ¿sí? Yo lo veo así de forma matemática. Lo que tengo en la entrada lo mismo lo tengo en la salida, simplemente necesito aislar. También podemos utilizarlo como un conversor, ¿sí?, de voltaje a corriente. No lo voy a explicar acá, la verdad, lo van a ver en el material. Y nos puede servir incluso para sumador también. Entonces veamos el primer caso. El primer caso, vamos a ver un momento, que no me quiere cambiar. Es el amplificador inversor de tensión con un amplificador ideal. Ojo, ¿qué significa un amplificador ideal? Un amplificador ideal es que prácticamente es las condiciones, es decir, la impedancia de entrada aquí va a ser súper grande y la salida acá va a ser una impedancia bajísima, nula. Entonces idealmente, pues todos sabemos que algo ideal, la parte electrónica, lo ideal no existe.
tienden a ser ideales, pero no existe, es imposible. Como por ejemplo un transformador ideal no lo hay. Siempre hay pérdidas por medio de calor, corrientes, parásitos, etcétera, y depende del material. En una fuente de voltaje ideal tampoco la hay. Entonces, así como hay todos esos tipos de elementos electrónicos, el amplificador tampoco es ideal, pero para efecto de cálculo vamos a hacerlo. Resulta que este profesor o este autor nos explica a nosotros detalladamente todas esas corrientes, todo esto, y nos explica cómo llegamos a esto. Entonces, el amplificador inversor de tensión, ¿qué es? El amplificador de inversión lo que hace es tener una ganancia por medio de un voltaje de entrada. En este caso lo tenemos alterna. Por lo general siempre en el sensor es una señal de corriente continua. Entonces, este amplificador lo que me hace a mí es obtener una ganancia. Yo lo tomo como multiplicador, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5 voltios, un ejemplo, yo quiero multiplicarlo por 2, y aquí voy a tener 10 voltios. Entonces, este se comporta como un multiplicador, pero este amplificador tiene un pequeño detalle. Cuando yo tengo la señal acá, esta señal va a ser negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 5 aquí y voy a multiplicar con una ganancia de 2, voy a tener menos 10. No voy a tener 10, sino que voy a tener menos 10. Entonces, la ganancia de voltaje es igual al voltaje de salida respecto al voltaje de entrada, que viene siendo en forma general menos la resistencia 2 sobre la resistencia 1. Entonces, básicamente, como te dije, esta fórmula llega a una serie de análisis de estas corrientes, del cortocircuito virtual que hay acá, bueno, del comportamiento en sí del amplificador, y voy a tener esta fórmula, muy importante esta fórmula. R2 es la que me define a mí la ganancia de voltaje. R1 siempre la sumo, por lo general yo ponía un K aquí, R2 despejando esto, digamos que yo pongo aquí una ganancia de 10, asumo la resistencia, este pasa a multiplicar y me dice de cuánto tiene que ser R2. Y si yo tengo R2 y R1, pues yo voy a tener una ganancia, ¿sí? Hago esta división y me va a decir de cuánto va a ser la ganancia, pero este signo se va a quedar y me va a decir a mí que esa ganancia va a ser negativa. Pero usted me va a decir, bueno, ¿y yo cómo hago para ese negativo? Yo lo quiero positivo. Hermano, coloque en esta entrada la salida, pongo otro amplificador de estos, la salida del anterior métala acá, y menos por menos da más. Aquí vas a tener un voltaje positivo. Resulta que este voltaje depende directamente de cuánto lo alimentes el amplificador operacional. Por lo general se recomienda más y menos 12 voltios. No me acuerdo, no puedo decir esta tochada porque de verdad yo tengo que decir aquí cosas serias, pero no sé si decirlo. Bueno, no sé si se le puede meter 24 voltios a eso, creo que no, o no sé la verdad. Corríjame por favor, coloquen en comentarios si se puede colocar 24 voltios, no me acuerdo muy bien. Hace rato no manejo esto de amplificadores operacionales y más adelante les voy a explicar por qué ya hace rato no lo manejo. Otro amplificador que se conoce es el amplificador sumador inversor. Ojo, yo puedo, cuando digo inversor, estoy refiriéndome a esta belleza, es decir, es inversor, o sea que la salida que le voy a tener, ¿qué piensa usted? Negativa. Entonces, el amplificador, vamos a leer esto aquí, sumador inversor es una aplicación del amplificador inversor de tensión. Lo que quiere decir, mire lo que acá, este punto me está indicando, el autor nos indica aquí que es un inversor simplemente, pero que aquí van a llegar todos los voltajes. Entonces, yo puedo meter N voltajes para sumar, N voltajes, los que yo quiera, y los voy a sumar. Entonces, haciendo un estudio analítico de las corrientes, como digo, por ley de Kirchhoff, del nodo, por ejemplo, él empieza con este nodo X y empieza, es una belleza ese material. Y llegando a todo eso, vamos a tener el siguiente
la siguiente fórmula. Entonces tenemos que este voltaje de salida es igual, este menos significa que todo lo que está aquí adentro va a ser negativo, y que quiere decir que estoy pasando por un amplificador inversor, ¿sí? Entonces me dice que es el RF, o sea, la resistencia de ganancia. Mire que cumple esta fórmula, esta, sobre R1 por el voltaje que estoy metiendo. Ya aquí no es solamente RF sobre R1, no, el voltaje que estoy metiendo. Eso lo sumo, vuelvo con la resistencia RF sobre R2 y así sucesivamente sobre las resistencias N que usted quiera aplicar. Pero por ejemplo dice el material que si todas, perdón aquí el error de ortografía, que si todas las resistencias son iguales puedo utilizar esta fórmula, y es lógico porque es que la resistencia es la misma, RF es la que me determina ganancia a mí, y pues la suma de todos los voltajes. Por lo general este amplificador no se le genera ganancia. Bueno, si usted quiere tener una ganancia, bien, pero pues si usted está sumando, usted quiere ver la suma, usted no quiere ver la suma dañada, ¿no? Por lo general este RF siempre, o sea, se procura que no se tenga una ganancia. Es una ganancia de 1, usted pone una de 1K. Y posiblemente esta también de 1K, para que esto le dé 1, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejercicio. Voy a hacer pausa acá. Vamos a ver un ejercicio. En este ejercicio es del mismo autor. Este es de la página número 8. Imprimí pues en PDF nada más esa página. Entonces me dice a mí, antes de empezar, esto es como una calculadora, digámoslo así, lo podemos obtener como una calculadora, ¿vale? Esto también me sirve a mí como una calculadora. Entonces tengo lo siguiente, me dice el ejemplo: diseñar una calculadora análoga con la siguiente operación: que x sea igual a 4 por A más 1.5B más 2C. A, B, C son voltajes diferentes. ¿Qué quiere decir? Que usted en su calculadora digital, su calculadora Casio, no sé, vas a meter un valor aquí, un valor aquí, un valor aquí. Es decir, usted va a poner por ejemplo 1.5 voltios, 2 voltios y 3, y lo va a multiplicar por 2 por 1.5. Lo vas a dejar igual. El resultado que te da acá lo multiplicas por 4 y se supone que en la salida usted va a tener ese voltaje que usted tiene. Entonces dice que se supone que el valor mínimo de todas las resistencias de entrada es de 45 kiloohmios. O sea que ya nos están diciendo que todas las resistencias son iguales. O sea que yo puedo aplicar, por ahora viéndolo así, esta fórmula. Pero vámonos a ver qué nos dice el ejercicio, si es verdad que podemos aplicar esta fórmula. Entonces, para establecer comparaciones se manipula la ecuación del enunciado. Es decir, nosotros necesitamos una salida positiva, pero recordemos que el amplificador es inversor. O sea que la idea sería volverlo a invertir. Esto es lo que me indica a mí que pasa por el inversor. Este negativo me dice que pasó por el primer inversor y que está pasando por otro inversor, para que el resultado sea positivo. Entonces dice, el signo menos que aparece en el exterior de los corchetes lo tenemos con un circuito inversor, lo que acaba de decir, y la ecuación encerrada de los corchetes lo conseguimos con el amplificador inversor sumador, cuya ecuación de salida es esta, lo que acabé de decir. Entonces, ¿vieron? Usted al principio dice, no, todas las resistencias son de 45 kiloohmios, ¿sí o no? Ah, pero ¿cómo así? Entonces, yo ¿por qué Juan no puede utilizar esta? Vamos a ver, perdón, vamos a ver por qué no puedo utilizar esta. Entonces miremos que el mismo ejercicio nos lo plantea. Antes dice que el voltaje de salida viene siendo esto: resistencia F sobre R1 sobre R2, etcétera, etcétera. Entonces se tiene, anulemos esto, esto y todo esto, anulémoslo. Imaginemos, tenemos A, B, C y tenemos una resistencia F que no conozco, y tenemos bueno, por ahora todavía, hasta ahorita no tenemos este amplificador. Entonces yo no conozco esta, pero sí me dicen que yo tengo una de 45 kiloohmios. Suponga que el valor mínimo de toda la resistencia es de 45.
al valor mínimo. No es que me están diciendo a mí que todas las resistencias son de 45, me están diciendo solo son de 45 kilómetros para arriba, entonces por eso es que no se puede utilizar la otra. Entonces dice así, comparando las dos ecuaciones anteriores, dice que RF sobre R1 es 4, o sea que la ganancia, lo que yo tengo aquí, este RF debe tener una ganancia de 4. Y me dice que sobre R1, la fórmula dice que es RF sobre R1, RF sobre R2, etc. Entonces me dice que entre esta y esta de 90 que aparece aquí, pero yo todavía no sé el valor, y esta que es RF, debe haber una ganancia de 4, ¿cierto? Me dice que, por acá vamos a ver la ecuación 6, me dice que de esta a esta debe haber una ganancia de 6. Y me dice por último que la ecuación que de esta a esta debe haber 8 veces la ganancia. Entonces dice, el valor más pequeña de la resistencia de entrada es R3. Entonces elegimos R3 como 45 kilómetros, o sea, lo asumimos, ¿cierto? Asumimos R3. Entonces luego RF es igual 8 veces R3 es igual a 8 por 45 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que entre yo debo tener 8 veces este voltaje, porque mire que aquí me dice 8 veces C. Entonces 8 veces R3, o sea, 8 veces 45 kilómetros son 360 kilómetros. Entonces multiplicas por estás teniendo la ganancia. O sea, 8 veces C por esto vas a tener una ganancia de 360 kilómetros. Entonces RF va a ser de 360 kilómetros. Entonces, a partir de ahí, yo puedo manipular esta y esta, porque al principio RF no lo tenés. Entonces vos querés saber cuánto es RF. Entonces, volvemos a esto. Veo que de pronto no soy claro. R3 es de 45 kilómetros. ¿Cuánto tiene que ser RF? O sea, RF tiene que ser 8 veces R3. Entonces 8 veces 45 kilómetros me da 360 kilómetros. Ah, bien. Pero ¿de cuánto tiene que ser R1 y R2? Sencillo, la fórmula dice RF sobre R1. Entonces son 360 kilómetros que es RF dividido 4. ¿Cierto? La ganancia, o sea, despejando pues esto y esto. Voy a tener que 360 sobre 4 son 90 kilómetros. Y que la R2 son 360 sobre 6. Acordémonos de esta fórmula, muchachos, acordémonos de esta. R2 sobre R1. R2 sobre R1. Eso es lo que exactamente estamos teniendo ahí. R2 sobre R1. Entonces volvemos al ejercicio. R2 sobre R1, R2 sobre R1. ¿Sí me entienden? Entonces, esta parte, mire que es que no se cambia. RF sobre R1, RF sobre R2. En este caso tenemos RF sobre R1, creo. Sí, pero son 4 veces. Y RF sobre R2. Entonces, un detalle que de pronto ustedes no pudieron ver. ¿Por qué aquí me dice que 1.5 y 2 y por qué en esta fórmula aparece 4, 6, 8? Pues sencillo, manejo matemático. Esto se llama, no tengo el nombre presente, pero usted multiplica todo el paréntesis. 4a, 1.5 por 4 es 6, 4 por 2, 8. Entonces le queda mejor usted haciéndolo así que así. Y al final tenemos este diseño. Este es el diseño final que ya lo estamos viendo. Pero aquí, ¿por qué me decís que 10 y 10? Simplemente aquí no queremos ganancia, simplemente queremos voltear el signo. No queremos que haya ganancia. Entonces se pone la misma resistencia, puede ser de 1 kiloohmio sobre 1 kiloohmio. Se recomienda de 1 kiloohmio para arriba. No vayan a poner 500 ohmios sobre 500 ohmios, no. No sé qué pueda pasar, pero a mí me recomendaba mucho eso, que no. Bueno, espero haya quedado entendido. Si no quedó entendido, por favor me dicen en los comentarios, yo te respondo personalmente, ¿vale? Bueno, un seguidor de tensión. ¿Qué es un seguidor de tensión? Simplemente el voltaje S va a ser igual, va a entrar un voltaje S y el VU va a ser igual al VS.
¿Qué hace esto? Vemos que no hay una ganancia, simplemente una realimentación. Lo que me hace esto a mí es aislar, desacoplar. Esto me ayuda a desacoplar dos circuitos o tensiones para convertirlas, puede ser o sea, mejor dicho, esto no convierte, esto simplemente sigue la tensión de este punto a este punto. O sea que aquí no afecta absolutamente nada. Eso es como para desacoplar circuitos. Son como circuitos de aislamiento, por decirlo así. Pero bueno. El amplificador diferencial. Bueno, este es el que yo le llamo el restador. El amplificador diferencial, vemos que el documento que voy a compartir, ese documento, pues como te digo, todo lo explican muy bien en esa parte. Incluso ahí te pueden, si la duda del anterior ejercicio, ahí te la aclaran. Por favor, si no lo he subido y tú fuiste y no está en mi blog, acuérdame, Juan, no ha subido el documento, no has dado el link, nada. Colabóranos, por favor. Vemos que es este amplificador, yo como te dije lo llamo un restador porque es diferencial, su palabra lo dice, diferencial. Este amplificador es muy utilizado, sí, muy utilizado. Vamos a ver que ahorita el amplificador de instrumentación lo utiliza. Entonces, haciendo el análisis, un análisis bastante largo, de verdad. Lo hace el autor, son unos planteamientos matemáticos para simplemente llegar a esta fórmula que el voltaje de salida, el Vout, este VO, es R2 sobre R1, V1 menos V2. O sea que, un ejemplo, yo quiero tener una resta 5 menos 1, perdón, 5 menos 1, o sea que V1 es el mayor, V2 tiene que ser el menor, pues va a ser 4. Pero para que sea 4 yo necesito multiplicar esto por 1. O sea que, ¿qué se haría ahí? Pues que la resistencia 2 y la resistencia 1, esta de acá, sean iguales. Que por ende también estas tienen que ser iguales. Así que mucho ojo con eso, porque ustedes me están diciendo, bueno, y esa R3 y esa R4, hay que, en este momento pues no poseo mi cuaderno de esa parte, pero me gustaría que consultaras el material que voy a dejar en el blog, que es sobre este, porque resulta que esto solamente es válido siempre y cuando R3 y R4 sea, R3, R4, R1, R2 sean iguales. Porque yo viéndolo, eso pues no concuerda, porque bueno, y si yo tengo R3 y R4, entonces ¿qué pasa ahí? Entonces, en el material, la tarea tuya es buscarlo en el material. La verdad es que si tenemos que que si R3 y R4 es diferente, muchachos, vamos a tener una fórmula súper larga. Se la voy a decir para que la encuentre. Es 1 más R2 sobre R1 multiplica R4 sobre R3, y eso está sobre 1 más R2 sobre R3, que multiplica a su vez el V1 y resta R2 sobre R1 por el voltaje 2. Está en el material, no la puse porque la tarea también es que busquemos también, nos informemos también. Entonces, me gustaría ponerlo todo, pero pues como te digo, el tiempo a mí no me queda. Estoy grabando a altas horas de la noche, entonces también por eso no lo puse. Y por último tenemos el amplificador de instrumentación. Entonces, el circuito de amplificador de instrumentación en esta figura se observa que es un amplificador diferencial que está por dos etapas. Está en la etapa de entrada, forman dos amplificadores no inversores, amplificador operacional 1, amplificador operacional 2. ¿Qué es un amplificador no inversor? Simplemente el amplificador no inversor es un amplificador estilo de multiplicador, pero la salida va a ser positiva. ¿Se me entiende? O sea, la salida no va a ser como el inversor, que es negativa. No, eso va a ser positivo. Y vemos que volviendo al amplificador operacional de instrumentación,
tiene una etapa de salida 3 que es un amplificador diferenciante. Aquí tenemos un no inversor. El no inversor es este pedacito del no inversor. Aquí también tenemos un no inversor. Por lo general esta parte va conectada a una resistencia a tierra, ¿sí? El no inversor, pero aquí tenemos con una R, y este es el diferencial. Entonces, haciéndole un análisis matemática de lo lindo que a mí me tocaba hacerla, no es que me la daban así como la estoy dando, a mí me tocaba hacerla y no la hago aquí porque de verdad me he hecho mucho tiempo, incluso me he pasado ya el tiempo. Llegamos a la conclusión que el voltaje de salida es igual a R2 sobre R1, R2 sobre R1 por 1 más 2 veces RF, ¿sí? Sobre R por B1 menos B2. Este R2 sobre R1 significa que, mire que son iguales, vean, me están diciendo que son iguales. O sea, viene siendo que esto, que R3 y R4 también sean iguales, lo que expliqué anteriormente. Gracias a Dios existe la tecnología. Resulta que este amplificador uno lo puede construir. Hoy estaba hablando con una amiga, me decía que ese amplificador construido no le daba, y obviamente a mí tampoco jamás me dio. Entonces no sé si lo estamos conectando más. Bueno, resulta que sí puede que dé, pero pues una vez es tanta cosa en la cabeza, tanto trabajo, de pronto no nos daba a nosotros. Pero eso da, si está hecho así es porque eso da. Resulta que ya existen unos encapsuladitos que nos traen esto incluidos. Pero ustedes me dirán a mí, pero bueno, yo para qué berraco un amplificador de instrumentación. Resulta que van a haber sensores análogos que nos van a botar una señal diferencial. Consultes en este momento el puente de Wheatstone. Se ve que es un voltaje diferencial. El puente de Wheatstone nos tiran un voltaje diferencial. Nosotros necesitamos un voltaje respecto a tierra y no respecto a la diferencia. Ya eso es tema de circuitos 1, 2, más especialmente circuitos en DC. Como te dije, no me puedo volver tanto para allá. Ese puente de Wheatstone lo que me hace a mí es entregarme un voltaje diferencial. O sea que si yo pongo un tester de aquí a aquí es diferencial, pero yo necesito poner un tester respecto a tierra, multímetro. Entonces este amplificador lo que me hace es simplemente pasar de un voltaje diferencial a un voltaje respecto a tierra. Entonces, volviendo al tema, existe por ejemplo el AD620, lo utilicé muy bueno. El AD620, por ejemplo, si yo tenía un sensor que me tiraba, digamos, a 20, digamos que lo máximo que él medía eran 100 grados, yo con el AD620 le decía una señal estándar. Como dije en el anterior video, sensores parte 1, las señales estándar son de 1 a 5 voltios, de 0 a 10 voltios y de 4 a 20 miliamperios. Entonces yo lo convertía directamente sin necesidad de meterle más amplificador operacional. El AD620 de una yo lo decía, bueno, cuando sea 1 milivoltio, ese me tiraba, por ejemplo, a los 200 grados me tiraba 10 milivoltios y a los 0 grados me tiraba 1 milivoltio. Entonces a 1 milivoltio mándeme un voltio, y a 200 grados mándeme 10 milivoltios. El sensor me bota 10 milivoltios diferenciales, y el AD620 me daba en su salida 5 voltios. Entonces es muy bueno este amplificador. Resulta que el fabricante, en la hoja de fabricante, me dice que la ganancia de voltaje es esto. Como esto ya está encapsulado, simplemente me dice no, pues son 49.9 kiloohmios sobre R, porque esta R va externa. Ojo, esta R no va interna. Por lo general es un trimmer o un potenciómetro más 1. Con esto usted juega y juega. Entonces, claro que esta fórmula es muy necesaria, pero con esto usted juega bastante. Entonces, esto ha sido todo por hoy, por sensores parte 2. Ojalá Dios quiera, a más tardar el lunes en la tarde, pueda tener sensores parte 3, que es precisamente, me lo pidió una amiga, me dijo a mí que no entendía un tema acerca de los sensores de 3 hilos,
y pues sería bueno ayudarla. Obviamente eso es como lo que yo quiero. Pero deben entenderme que a veces mucho tiempo no me queda, esto de grabar, tener los materiales listos, saber qué decir, porque pues aquí lo que no digo no es improvisado. A veces pues me toca improvisar, pero no me gusta decir cosas que puedan confundir y ser cosas que sean malas. Entonces dale like porfa al video. Recuerda, si me quieres valorar mi trabajo, dale clic a la publicidad, a los anuncios. Eso fortalece mucho. Y comparte los videos, coméntale a las personas, dile que se suscriban. Recuerden que yo no soy un profesional, un maestro, no. Yo soy persona, estoy aprendiendo, como dije en mi presentación, estoy en el último semestre y pues a veces fallo, ¿no? Y si usted tiene una observación y sabe más, le agradecería que me colaborara a mí y me explicara qué me equivoqué y cómo puedo mejorar. Bueno, te deseo muchas bendiciones, muchas gracias por ver mi video y nos vemos muy pronto. Chao, chao.